Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su noticiero ciudadano y adolescente que les sigue contando las noticias de Medellín y Antioquia en las voces de los soñadores, a pesar de estar realizando desde casa. Y hablando de este confinamiento, ya sabemos como primera noticia hoy que la cuarentena obligatoria se extiende en toda Colombia por un par de semanas más. Santi Sánchez, la nea más elegante de este noticiero, nos trae ese contenido. Además de eso, les contaremos que hubo enfrentamientos ayer entre los habitantes del sector de Vallejuelos, en la Comuna 7, y la Fuerza Pública, precisamente el ESMAD. Manifestantes en lo que se conoce como la vía al mar, esta vía que da hacia el occidente del departamento, pues la bloquearon porque según ellos tenían hambre, no habían recibido suficientes ayudas y pues bueno, el ESMAD hizo presencia en este territorio, al igual que la Personería de Medellín los visitó esta mañana para saber las condiciones de esta población de la ciudad. Por otro lado, la Procuraduría y la Contraloría de la Nación se pronunciaron respecto a las ARLs, las aseguradoras de riesgos laborales, porque solo una de las 9 que hay en el país está cumpliendo con la entrega de material de protección para los trabajadores del sector de la salud. También conoceremos en la voz de MAPI, María Paula del Pilar, nuestra editora de Ciudad, la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, la solicitud más bien que le hicieron al Ministerio de Industria y Comercio para aplazar la celebración del Día de la Madre para el segundo semestre del año. Hoy es martes, tenemos un poquito de ese contenido sabroso que a ustedes les gusta. Iniciaremos con el especial que estrenamos ayer de análisis de gabinete, porque el control social a través del periodismo a la administración municipal no para, y pues estamos poniéndole una lupa a quienes eligió Quintero para cogobernar con él la segunda ciudad más importante de Colombia. Y después de eso vuelve Chamán Mori, nuestro alcalde de la imaginación, para opinar de política, y @catabús en Instagram con sus novedades del mundo gamer. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias. Ahora sí, Santi Sánchez transmitiendo para nosotros desde el sur del Valle de Aburrá. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos mis compañeros realizadores de este noticiero y a todos quienes siguen desde sus casas esta emisión de Morada Noticias. Hoy les cuento que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que el aislamiento preventivo obligatorio se extiende en toda Colombia por un par de semanas. La extensión de esta medida, que en un principio iba hasta el 27 de abril, quedó fijada ahora hasta el lunes 11 de mayo. Duque añadió que poco a poco se tiene que ir reactivando la economía y por eso el sector de la construcción y la industria manufacturera podrían estar iniciando nuevamente actividades, pero con unos lineamientos y protocolos muy puntuales. Frente a esa decisión, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estableció que la administración seguirá muy atenta al cumplimiento de las normas de bioseguridad. Medellín ha sido ejemplo en el manejo de esta epidemia. No vamos a bajar la guardia. Esta es la decisión correcta, pero vamos a ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas. No vamos a permitir que ninguna empresa que no cumpla las medidas de bioseguridad pueda operar. Adicionalmente, vamos a garantizar el apoyo a través de Medellín Me Cuida a esas familias que están teniendo dificultades en sus barrios para alimentarse. Asimismo, María Victoria Jiménez, presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad de Antioquia, expresó que es muy satisfactoria esa decisión del presidente Duque para el sector, puesto que considera una irresponsabilidad del gobierno nacional levantar el aislamiento cuando el sistema de salud no tiene resueltos los interrogantes para atender la pandemia. Para nosotros es muy satisfactorio que el gobierno nacional haya decidido prorrogar el aislamiento obligatorio. De todas maneras, no sabemos si en 15 días sea suficiente. ¿Por qué? Porque de todas maneras el sistema de salud en Colombia tiene muchas falencias. Sabemos que las camas de UCI en el territorio colombiano son pocas, que el personal de salud de todas maneras, en el caso de que se monten muchísimas UCIs, también tiene que ser personal capacitado y tiene que dárseles esa capacitación. Además, los profesionales, especialistas que serían para atender obviamente los pacientes que ingresan a estados UCI, también tenemos un número muy limitado de estos especialistas acá en Colombia. Tenemos un personal de
de salud que no tiene elementos de protección en muchísimas regiones. Tenemos unos protocolos que de todas maneras tienen que ser adaptados a cada área. El gobierno nacional no tiene una cifra exacta de cuántos profesionales de salud tiene en cada área, qué se necesita en cada uno de los municipios de Colombia y tampoco cómo se han socializado esos protocolos en esos municipios. Si estamos hablando de las grandes ciudades, de pronto sí se ha protocolizado y se ha capacitado muchísimo más a la gente, pero si hablamos de los municipios pequeños, que son en su mayoría en Colombia, en estos municipios tienen alto déficit no solamente de camas, no hay UCI, más que las concentraciones de las UCI están en las ciudades grandes. Si nos vamos por ejemplo para Antioquia tiene más o menos 700 camas de UCI, de las cuales en su mayoría están en la ciudad de Medellín y en su área metropolitana, solamente dejando aproximadamente como 40 camas de UCI para el resto de los 115 municipios de Antioquia. Entonces ahí la pregunta sería, estos municipios escasamente tienen una ambulancia y muchos de ellos ni siquiera tienen ambulancia. Cuando en estos municipios hayan 4 o 5 pacientes que sean sospechosos de COVID y que ya tengan fallas respiratorias y tengan que ser remitidos a la ciudad de Medellín, ¿en qué se van a remitir? ¿Cómo se remitirían? Porque si estamos hablando que solamente tienen una ambulancia, estaríamos hablando de que solamente iría un paciente de estos en ella. Entonces son cosas interrogantes que todavía no se han resuelto. Y cuando un sistema de salud no tiene resueltos los interrogantes de cómo atender una pandemia, es una irresponsabilidad que se levante un aislamiento. Entonces, si queremos que nuestro servicio de salud no colapse, porque de verdad no contamos con la capacidad necesaria para ello, necesitamos que cuando se termine el aislamiento obligatorio, por lo menos el sistema de salud tenga la capacidad de poder soportar un gran número de personas para que de todas maneras en Colombia no se muera muchísima de nuestra población por no tener asistencia en una UCI. Diversos pros y contras de extender este aislamiento obligatorio por 15 días más. Yurani Alzate desde el norte del Valle de Aburrá y Juan Pablo Pineda desde la Comuna 12. ¿Qué opinan? Con las buenas tardes. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a mi equipo de trabajo y a todos los chicos editores de Ciudad que participaron mucho en el noticiero del día de hoy. También le mando un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Respecto a esa decisión del presidente, la considero muy acertada, porque como lo hablábamos ayer, todavía somos muy irresponsables para aceptar esa situación que estamos viviendo. Entonces es necesario que, como lo dice María Victoria, desde el gobierno nacional primero se tomen medidas para ser capaz de atender una pandemia y luego levantar el aislamiento. Lau, con el saludo para vos, para Yurani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, para los chicos, para todas las personas que nos escuchan en La Voz de las Estrellas, para toda la ciudad. ¿Qué puede decir uno? Aparte de estar de acuerdo en considerar que es una buena medida, que es una medida un poquito dura, pero es correcta. A la larga, esta situación es muy compleja, ¿cierto? Lo que estamos viviendo no es fácil y creo que la gente tiene que mentalizarse a que no va a ser la última extensión de la cuarentena. Esto va para mucho más tiempo, va a ser largo y hay que esperar las medidas y hay que acatarlas, y hay que responder exigiéndole al Estado que cumpla, que nos entregue todas las garantías que necesitamos. Y con la ayuda de Yurani, nuestra reportera, les presento ahora la voz de Julián Vergara, también editor de Ciudad, quien nos cuenta, pues porque fue ese reportero que estuvo muy cerca del hecho que pasó ayer en Vallejuelos, también en inmediaciones del barrio Olaya Herrera, mejor dicho, por la vía que da al mar, antecitos de que se acabe Medellín. Julián. Por medio de redes sociales se evidenciaron los enfrentamientos que hubo el día de ayer entre los habitantes del sector Vallejuelos, Comuna 7 y la Fuerza Pública. Hablamos con Marta López, edil de esta comuna, y nos informó que la situación en el lugar está difícil por la cuarentena y por eso los habitantes salieron a manifestarse de forma pacífica, pero les llegó el ESMAD. Ella además rechaza que la alcaldía no tenga en cuenta a los líderes, que son los que conocen la zona, para entregar las ayudas humanitarias. Hoy que estuve en una reunión con algunos grupos habitantes del sector que participaron en esta manifestación, me dicen de que ellos salieron a manifestar de una forma pacífica, pero el ESMAD los atacó, vinieron y los atacaron. Ellos dijeron que porque estaban taponando la vía, entonces ellos lo que hicieron fue pararse a hacerse a bordo de la carretera, que para no taponar la vía, pero seguir pues de una forma pacífica, y el ESMAD los siguió atacando. O sea, no hay nada que justifique que esto pase, porque los tienen que agredir, que sí, es verdad que estaban haciendo mal, porque yo eso sí se los recalqué, que no era la forma de
sector y que debíamos de hacerlo de una forma coherente. Pero tampoco es que esté justificando el ESMAD ni la policía para que venga y nos ataquen acá en la comunidad. La semana pasada hicieron también una manifestación que precisamente debido a eso la alcaldía tomó la decisión de enviar unos carros acá a la zona. No estuvo bien hecho porque no tuvieron en cuenta los líderes. Ellos no conocen el sector, nadie lo conoce sino los líderes del sector. La alcaldía municipal, por su parte, en cabeza del secretario de gobierno, Esteban Restrepo, rechazó los actos vandálicos y bloqueos en vías de la ciudad, generados por algunas personas que según él ya han recibido ayudas gubernamentales y pese a esto manifiestan que aún no las perciben. Rechazamos los bloqueos en las vías que están haciendo algunos ciudadanos en forma de protesta porque dicen que la alcaldía no está llegando con ayudas cuando hemos evidenciado en algunos barrios. De hecho, hoy estuvimos en uno de esos barrios y hemos pedido cédulas a cada uno y hemos identificado que más del 90% de las personas ya han tenido alguno de los subsidios de adulto mayor, de familias en acción, de transacciones de Efecti o de algún mercado que desde la alcaldía les hemos otorgado. Estas personas lo único que están haciendo es poner en riesgo a sus comunidades con el contacto social y por supuesto incrementar la probabilidad de que las personas se contagien. Lau, pues yo lo tengo que decir y es que a mí me preocupa mucho de lado y lado las actuaciones, digámoslo, un poco desaforadas. Creo que las comunidades tienen todo el derecho a protestar y a exigir, porque el Estado tiene que garantizarles sus condiciones, sus mínimas condiciones. Claro, si el Estado te pide que te encerres, pues Estado, entonces por favor cumplime con unas mínimas condiciones, pero creo también que es cierto que ponen en peligro a sus mismas comunidades, y no solo por riesgos de contagio, sino por encender focos de violencia innecesarios. Creo yo personalmente que sí debe haber un poco de uso de la fuerza, pero no desmedido y tampoco agresivo ni porque sí, que tiene que ayudar a controlar, pero mancomunadamente con las garantías del Estado, ¿cierto? No es la fuerza por la fuerza, sino la fuerza para hacer cumplir lo que el Estado necesita. Ahora, repito, que funcione el Estado, pero eso es un asunto muy complejo y pues si la gente está pasando hambre va a seguir saliendo a la calle, eso es así de sencillo. Por otro lado, Lau, pues también comentarle a nuestros oyentes que tenemos una nota, hicimos una nota sobre un polémico documento que salió este fin de semana por parte de la alcaldía. El pasado domingo se encendió una polémica en redes sociales por un supuesto documento de la alcaldía en el que se habla de tener contacto con grupos ilegales en medio de las estrategias comunitarias para el manejo del COVID-19. La imagen de la polémica, que les dejaremos en nuestra cuenta de Twitter, dice en el punto 2 que se tendrá, abro comillas, contacto con grupos ilegales que controlan el territorio para articular la atención territorial, cierro comillas. Esto fue publicado por varios periodistas de la ciudad, a lo que el alcalde Daniel Quintero respondió en su cuenta de esta red que tal información era un fake. Igualmente, el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, respondió en su cuenta de Twitter mencionando que la información es falsa y publicando una imagen donde el punto de discordia decía, abro comillas, contacto con personas o grupos que ocupan el territorio ilegalmente para la articulación de la atención territorial durante la crisis sanitaria, cierro comillas. Nosotros, como noticiero ciudadano y que vigila el poder, hablamos con una fuente cívica que realiza trabajo comunitario y estudios sobre paz territorial para conocer su perspectiva sobre este caso, pues queda la preocupación de que la administración pueda realmente buscar contacto con grupos ilegales. En este caso, hablamos con Astrid Torres, de Geoeuropa, quien nos dijo lo siguiente. Realmente para nosotros, como lo decimos en el comunicado, es sumamente grave que se contemple por algún momento, en algún espacio del tiempo dentro de la alcaldía de Medellín, que es necesario, digamos, tener contacto con los grupos ilegales que controlan los territorios para poder hacer el deber constitucional que el Estado hace. Y realmente es muy preocupante porque, digamos, esta vez aparece expreso en la cartilla, después la corrigen, ¿cierto? Pero no ha sido alejado, digamos, este tipo de estrategias que a veces ha empleado el Estado para llegar a los territorios a cumplir su deber constitucional, o que haya tenido nexos con grupos armados ilegales, en este caso con el paramilitarismo. Recordemos lo de Gustavo Villegas, recordemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Comuna 13 y en cientos de barrios y corregimientos de Medellín. Nosotros realmente hace poquito hacíamos la actualización de la cartografía de Medellín de paramilitarismo y los barrios de Medellín y corregimientos tienen siempre el control territorial mínimo de una estructura que está atada a otra mayor estructura que son las AGC de la oficina o los Triana u otras estructuras que han perdido con el paso del tiempo en nuestras ciudades.
Torres nos indicó igualmente que sería grave para la ética cualquier coordinación entre la alcaldía y los grupos ilegales, además de recordar que esto es un delito y una violación a los derechos humanos por configurar un respaldo a estos grupos. Nosotros decimos que el Estado tiene el deber y tiene la obligación de proveerle a la ciudadanía en este momento de esta crisis, pues garantizarle todo lo humanitario y más allá de lo humanitario. Pero no puede ser de cualquier manera ni puede ser a cualquier costo en ese tema de tener contacto con los grupos armados ilegales, que para nadie es desconocido en Medellín, que son los que mantienen el orden territorial y que imponen sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas pues formas, prácticas y normativas que atentan contra la dignidad de la población, que afectan sus derechos humanos y que les impide vivir de manera libre y tranquila. Torres también hace un llamado al alcalde para que manifieste de manera pública por qué esa estrategia y ese contenido específico que podría conectarlo con los grupos criminales de la ciudad, lo que califica como inadmisible. También hablamos con Gerardo Pérez, un amigo nuestro en Morada y un ciudadano que conoce bien a Medellín y cómo ha funcionado durante los últimos años. Él nos dijo que no tiene ningún sentido que la alcaldía pueda apoyarse para una estrategia en el trabajo conjunto con los grupos ilegales. No, pues a mí que sea contacto no tanto, sino que se apoye una estrategia de ayuda humanitaria en los grupos ilegales. Eso me parece que es un exabrupto desde todos los puntos de vista. Además de los legales, un pésimo mensaje para la sociedad. Declinar el Estado es reconocer el predominio que tienen los grupos armados en algunas zonas de la ciudad. Es pensar que los grupos armados deben tener el papel de apoyo humanitario en las comunidades que permanentemente azotan y asolan con sus acciones. Yo no me imagino para una comunidad lo que signifique que los grupos armados sean los que hagan el enlace con el Estado, esos mismos que les cobran vacuna, que los extorsionan, que los amenazan, sean finalmente los que terminen ahora pues como especie de Robin Hood legalizados por el Estado. Pues a mí me parece una cosa totalmente absurda. Yo todavía me resisto a creer, a pesar de las evidencias, que eso sea cierto, pero pues, a mí me da de todo cuando escucho ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, como el documento publicado por la alcaldía habla de, abro comillas, territorios con carácter de ocupación ilegal donde se encuentran personas no civilizadas, asumimos la posibilidad de que el contacto que se plantea sea realmente con líderes locales, como indica el secretario Restrepo, y no con líderes de organizaciones delincuenciales. Sobre ese panorama, Gerardo nos dijo que hay la necesidad de que el Estado reconozca estos territorios. Claro, total, y yo creo que tiene que darle el reconocimiento, pues aquí esa división entre lo legal y lo ilegal, entre lo normal y lo normal, pues pasa a un segundo plano, y es que aquí lo que tenemos de ciudadanos, pues que hace rato lo venimos diciendo, que hace rato lo hemos planteado, en la manera como el Estado tiene que reconocer estos territorios que por múltiples razones se fueron poblando pues en la ciudad. Y ahí están los líderes sociales comunitarios que han estado liderando esos procesos a lo interior desde la fundación y para adelante. Entonces a mí me parece totalmente válido que el Estado se apoye en ellos y que busque llegar a las personas que están en alto nivel pues, de riesgo, en condiciones muy lamentables pues, en torno a la alimentación, a la vida. Desde la Secretaría de Gobierno nos indicaron que la vocería de este asunto es de carácter policial, por lo que estaremos indagando al respecto con la policía, pues es un tema de interés social, recordando que Medellín ha sido históricamente una ciudad en la que sus entes oficiales han pactado varias veces con los combos y que estos han sido los que organizan el poder territorial de la ciudad de manera real. Cabe recordar, por ejemplo, que el primer secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, Gustavo Villegas, terminó preso por su cercanía con grupos ilegales. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, lunes 20 de abril de 2020, fue asesinado Andrés Felipe Pareja Vanegas, un joven de tan solo 17 años en la Comuna 5, en el barrio Girardot. En lo que va del año hemos perdido a 105 personas, 105 seres amados que nos hacen falta y que la violencia homicida nos arrebató.
Al pensar en Andrés Felipe no puedo evitar recordar a Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Miguel, quien también tenía 17 años cuando fue asesinado. Miguel, recuerda que este noticiero se hace por ti, que no te olvidamos, que todos los días te recordamos y que recordaremos también a Andrés Felipe Pareja Vanegas y las otras 103 personas, un total de 105 personas que nos harán falta en este 2020. Por ellos, dedicamos un minuto de vida. Y para terminar nuestra ronda de noticias de este martes 21 de abril de 2020, Juan Pablo nos cuenta qué está pasando con las aseguradoras de riesgos laborales, las ARL, y María Paula del Pilar, también editora de Ciudad MAPI, al final nos cuenta de la propuesta de FENALCO para aplazar el Día de la Madre. La Procuraduría y la Contraloría de la Nación se pronunciaron respecto a las aseguradoras de riesgos laborales o ARLs, indicando que solo una, de un total de 9, está cumpliendo con la entrega del material sanitario y de protección para los trabajadores del sector salud. Ambas entidades realizaron un seguimiento a las disposiciones entregadas por el Ministerio de Salud en los decretos 488 y 500 de marzo de este año y encontraron que varias de estas aseguradoras están entregando kits de manera incompleta. Hablamos con el doctor Luis Martínez de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, quien nos manifestó lo siguiente. El problema es un problema muy complejo. Primero tiene que ver con una especulación en los precios, también con el incremento del dólar, porque algunos de los elementos de protección personal son importados y por eso estamos requiriendo que el gobierno nacional haga unas compras centralizadas, intervenga el mercado, haga las importaciones requeridas, pero a nombre del gobierno, y a su vez mueva la industria textil nacional para que se produzcan los elementos de protección personal necesarios y que esa producción se le entregue a los departamentos a través de las secretarías departamentales de salud y que éstas a su vez lo dispensen a los hospitales públicos y privados. Le recordamos a los oyentes que la semana pasada el Ministerio de Salud declaró el COVID-19 como enfermedad profesional del gremio médico, por lo que las ARL tienen la responsabilidad de entregar material protectorio de forma obligatoria, entre otras acciones a favor de ese personal. El doctor Martínez indicó sobre esto que es una medida correcta, pero que se queda en el papel, pues el gobierno, al parecer, no contempló que la gran mayoría del personal médico trabaja tercerizado, por lo que se van a ver muy afectados por las ARLs, quienes alegan no tener los recursos necesarios. Las ARL pues argumentan que no tienen tantos recursos para este sector porque la cotización no es suficiente y entonces están actuando, digamos, en consecuencia. Entonces, de alguna manera, esta epidemia está desnudando las enormes fallas estructurales que tiene el sistema de salud colombiano, donde se le entregó la financiación de los servicios y su organización al mercado. Y el mercado ha respondido de esta manera. De algún modo se ha tomado al recurso humano como el factor de ajuste en detrimento de las condiciones laborales, en detrimento de la garantía y la protección del trabajador. Y obviamente esto redunda en que no tengamos las suficientes capacidades hoy para garantizar una política integral del talento humano, que ese talento humano sea bien pago, sea capacitado permanentemente y se proteja de manera integral.
Martínez igualmente declaró que la responsabilidad de entregar este equipo de seguridad también recae en los hospitales y clínicas, pero que la crisis que estos arrastran hace insostenible la situación. En el caso de Antioquia, nos dijo que la deuda con hospitales puede estar cercana a unos 3,2 billones de pesos. Para contemplar lo siguiente, según los recursos del Plan Nacional de Desarrollo para este 2020, al departamento se le asignó 1 billón de pesos, o sea, solo lo que viene a ser la tercera parte de esta deuda. El doctor Martínez igualmente nos indicó que considera que debe hacerse un cambio con los hospitales y que estos empiecen a tener recursos de manera continua y no simplemente cobrar por los servicios prestados. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, le solicitó al Ministerio de Industria y Comercio aplazar la celebración del Día de la Madre para el segundo semestre del presente año. Según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, es importante que los colombianos puedan celebrar en familia después del confinamiento obligatorio y que a su vez el comercio tenga oportunidad de activarse y reabastecerse de su cadena productiva, ya que para ellos esta fecha es la segunda más importante del año. Al respecto se pronunció Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de FENALCO Antioquia, quien afirma que los comerciantes del departamento han estado realizando esta sugerencia no solo para el Día de la Madre, sino también para el Día del Padre, el cual se espera que también sea realizado en los próximos días, teniendo una diferencia de celebración de 1 o 2 meses entre ambas fechas. Hemos propuesto que la fecha de la celebración del Día de la Madre sea trasladada para una fecha a definir entre el mes de agosto o septiembre, consecuentemente para permitir que los comerciantes tengan la posibilidad de aprovisionarse adecuadamente y por supuesto que la ciudadanía de Colombia y de Antioquia y el Valle de Aburrá tenga la oportunidad de haber tenido un proceso de recuperación en sus finanzas. Esta celebración del Día de la Madre es una de las 2 celebraciones más importantes durante el transcurso del año. Está medido que el 97% de las personas la celebra con un gasto entre 100 y 200 mil pesos para comprar esencialmente calzado, vestuario o bonos regalo. Es por lo anterior pues que desde FENALCO Antioquia, de acuerdo a la solicitud del grueso de nuestros comerciantes afiliados, proponemos y apoyamos ese cambio de fecha para el segundo semestre del año 2020. Por otra parte, Juan Fernando Pineda Hoyos, gerente comercial de Sublisuministros, nos habló de la preocupación que tiene el sector comercial, no solo por las pérdidas que van a tener en esta fecha, sino también por lo que significa para ellos la extensión de la cuarentena. Las preocupaciones que tiene el sector comercial con la extensión de la cuarentena es bastante grandes, porque eso implicaría pues una cantidad de situaciones a nivel comercial y laboral y tributario, porque es que la empresa en este momento no tiene la suficiente caja, o sea, tesorería, para responder por las obligaciones laborales. Yo pienso que aquí el gobierno tiene que hacer una gran situación para que nos ayude a los empresarios en el sentido de que los impuestos por lo menos se aplacen también el pago de impuestos, porque es que ninguna empresa tiene en este momento 2 cajas, o sea, 2 tesorerías, o pago a los empleados o le pago al gobierno. Entonces esa es una gran preocupación que tenemos en este momento todos los empresarios, porque con la extensión de la cuarentena pues sería un complique, porque bueno, afortunadamente nosotros estamos trabajando a media máquina. La temporada alta para nosotros el Día de la Madre sí es una gran pérdida, porque realmente eso nos representa a nosotros suprimir, o sea, pues una cantidad de ventas importantes. Las pérdidas pues no sabría calcularlas. El futuro del sector comercial es bastante incierto, es muy incierto. Yo creo que FENALCO tiene que pronunciarse en un sentido de que cómo nos va a ayudar a nosotros, en el sentido de que cómo va a ser FENALCO un puente entre nosotros los empresarios y el gobierno para que subsidie muchas de nuestras operaciones, y con eso pues haríamos, o por lo menos tendríamos una caja medianamente fuerte hasta el 11 de mayo. No sabemos cómo podemos reactivar esto. Este asunto de las fechas comerciales es un poco extraño porque no creo que la gente deje de celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, aunque FENALCO diga no, cómprenme los regalos en agosto, es extraño. ¿Vos qué pensás de esta noticia que reporteaste para nosotros, Mapi? Yo creo que es importante pensar no solo en las familias que en estos momentos no están pasando con sus madres, sino también en los comerciantes que por ahora no están pasando un buen momento económico. Sin embargo, pienso que a lo mejor en el segundo semestre del año seguiría siendo muy pronto y a lo mejor no sería momento para que los centros comerciales estén llenos. Y tal vez
pues quienes tengan más oportunidades de vender serían las tiendas virtuales, lo cual igual sigue siendo muy desafortunado para los comerciantes que salen en las calles, en los centros comerciales. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. A partir de ayer y durante esta próxima extensión de cuarentena, todos los días que vienen a continuación, nos comprometemos con un análisis riguroso, delicado y de la mano de los ciudadanos más informados de Medellín para contarles a ustedes oyentes qué hay detrás de todas esas personas y esos perfiles que conforman nuestro gabinete municipal, los elegidos por el alcalde Daniel Quintero para cogobernar con él y tomar las decisiones que rigen el rumbo de nuestra ciudad. A quien escucharemos hoy, Juan Pablo, y esto también haciéndoles la salvedad a los oyentes de que para este tema es muy importante tener diversas voces desde diversos sectores, por supuesto. Lau, pues en este seguimiento que le estamos realizando al gabinete municipal, entrevistamos al concejal por el Partido Alianza Verde, Daniel Duque, uno de los concejales quizá más jóvenes de la ciudad, pero muy estudioso de muchos de los temas de nuestra Medellín. Creo que en términos generales es un gabinete bien estructurado. Hay gente muy valiosa, gente muy buena con los que he podido conversar. Hemos logrado cosas interesantes, por ejemplo, en temas de plan de desarrollo, con el director del ISBIMED, con el secretario de Gestión y Control Territorial, con el secretario de Movilidad. Creo que la secretaria de Medio Ambiente es una mujer con muy buenas intenciones y con muy buena capacidad técnica. He encontrado, digamos, en términos generales, gente muy valiosa. La secretaria de Inclusión creo que también es una mujer que tiene un interés por las personas más necesitadas, pero creo que el problema ha sido un poco la coordinación del equipo. Y en eso, digamos, creo que hay que buscar como una jefatura de gabinete, como alguna persona que permita orientar mejor los esfuerzos o que en su defecto haya un mayor liderazgo por parte del alcalde. Lo que creo es que muchas veces los esfuerzos se ven descoordinados y es por eso que vemos al alcalde desautorizando a su gabinete por Twitter, sacando decretos por redes sociales, informando no por canales oficiales sino por las redes sociales que entonces ya no tenemos metro ligero sino metro y cosas de ese estilo. Entonces lo que creo es que les falta un poco más de coordinación y de trabajo en equipo, pero en general creo que hay gente muy competente y que no haya buen trabajo en equipo no es culpa del equipo, es culpa de quien lo lidera. No me conozco a cabalidad todas las hojas de vida de los secretarios, pero en general creo que son gente muy capaz, creo que son gente que han estado por lo menos en ese mundo y que se han desempeñado pues de manera efectiva en estos asuntos. El secretario de gobierno, pues digamos, creo que es la primera vez que se encuentra en una posición de estas, de jefatura de un gabinete, eso es una tarea muy difícil. Tengo mis prevenciones con la gerente de Telemedellín, creo que ha sido muy errática últimamente, creo que ha hecho cosas que no se terminan de entender en la ciudadanía en condiciones como las que estamos viviendo. El caso del hotel, a pesar de que pues hayan reversado a tiempo y según ellos sin ningún tipo de costos esa reserva, pero también, no sé, creo que digamos hoy Telemedellín debería estar más en una tónica de construir opinión pública, en una tónica de armar debates de ciudad, en una tónica de informar y de educar, que solamente digamos de generar espectáculo. Es difícil de responder, pues porque son muchísimos secretarios y yo, digamos, creo que es muy pronto para evaluarlos. Hay que esperar a que se apruebe el plan de desarrollo y podamos medirlos con indicadores trazables, verificables y ver su trabajo. Lo que he podido ver en la crisis es un equipo bien intencionado, que trata de hacer las cosas de la mejor manera, que se está esforzando, pero que creo que, como dije en un principio, le falta un poco más de coordinación y de liderazgo. Entonces, pues no me atrevo todavía a ponerle evaluación a nadie del gabinete. Es que no puedo decir a ciencia cierta quién creo que no esté preparado para su cargo. No sé, hubo muchas críticas frente al director del área metropolitana, que yo pues las entiendo. Yo las he tratado de socializar con él, no tuvimos la oportunidad solamente de sentarnos una vez y creo que fue bastante receptivo, pero en general, por ejemplo, creo que pudo haber tenido más liderazgo. Si bien él no es del gabinete del alcalde y esa es la pregunta, pues sí hace parte de su equipo político, eso no es un secreto para nadie. Han trabajado juntos, han construido juntos. Y creo que tal vez pues podría ser mucho más proactivo, por ejemplo, en esta crisis. Creo que en general hay gente muy capaz, gente capacitada, con intenciones de servirle a la ciudad, con intenciones de hacer las cosas muy bien hechas.
pues por supuesto, seguramente habrá un par de personas que sean cuotas políticas, no podría decirlo yo a ciencia cierta porque pues eso también podría sonar como despectivo con algunos de esos funcionarios. Lo que importa es que lo hagan bien y lo que importa es que no se roben un peso y lo que importa es que hagan su gestión de manera transparente ante la ciudadanía. Entonces, pues creo que todavía es muy pronto para evaluarlos puntualmente, pero en general con los que he podido conversar creo que son personas que conocen de ese sector y que son sensibles a las problemáticas del mismo. Concejal, ¿los funcionarios de esta administración, a su criterio, pueden subsanar los retos que dejó la administración anterior para la ciudad? Pueden subsanarlos siempre y cuando trabajen de manera articulada, siempre y cuando trabajen de manera transparente, que sea abierta toda la información, que expliquen adecuadamente cómo están llevando a cabo cada uno de sus procedimientos. Y además se necesita, porque Medellín necesita avanzar. Medellín quedó un poco golpeada en los últimos 4 años, creo que no hubo una buena administración, creo que no hubo una buena forma de cuidar el recurso público, creo que no hubo tantas como necesidades satisfechas como esperábamos que se lograra, y creo que faltó como un hilo narrativo de ciudad. Eso es lo que yo no vi en la administración pasada, y pues espero que esta pueda enderezar el rumbo, porque creo que ha empezado un poco tal vez desubicada y esto le podría costar. Entonces necesitamos que al alcalde Daniel Quintero le vaya bien para que le vaya bien a toda la ciudad. Bien interesante este análisis que nos deja el concejal Daniel Duque, porque toca 2 puntos muy importantes que a mí se me han ocurrido. El primero, esa coordinación que debería haber en gabinete y que no la hay. Y ese asunto de entrar quedando, como llegar a un gobierno que dejó como la casa súper desordenada y llegar y a tratar de organizar lo que no se ha podido como cuajar, como vincular de la mejor manera. Y les dejo también a los oyentes esa curiosidad por 2 nombres que menciona Daniel Duque, que hemos tratado ampliamente en este noticiero: Mabel López, gerente de Telemedellín, y Juan David Palacio, director del área metropolitana, que si bien no lo elige el alcalde sí es el que tiene mayor poder de decisión sobre ese cargo. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Dólar por las nubes y petróleo por el suelo. Esas son las noticias consecuentes quizá de esta pandemia mundial y lo que estamos atravesando como sociedad. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Un saludo cordial a nuestros oyentes de La Voz de las Estrellas y de nuestro podcast en mixcloud.com. Al aire en Morada Noticias y con toda la actitud este mediodía de martes. Así comienzan estos datos para combatir al poder. Ayer el petróleo se las vio negras, pues el West Texas Intermediate registró por primera vez en su historia un precio negativo de menos $37 por barril. Una locura, muchachos. El precio del petróleo está más caído que la popularidad de Duque, que la imagen de Duque, que Duque. Qué pecado el presidente Iván Duque. Le van a terminar diciendo barril de petróleo. Empecemos por el principio. Lo primero que tienen que saber es que el WTI, West Texas Intermediate, es una mezcla específica de petróleo que sirve de termómetro para ver cómo se mueven los precios alrededor del mundo. Así que una caída como esta en el precio del barril de Texas nos pone a todos nerviosos. Vendamos o no petróleo, compremos o no petróleo. ¿Y por qué nos pone nerviosos? A ver, pues porque el petróleo es la materia prima de nuestra sociedad. Casi todo funciona con este, y si sube o baja no se afecta solo la gasolina que le echamos al carrito o a la motico, sino que pueden joder casi todos los productos que usamos: el plástico, el asfalto, las telas sintéticas, los detergentes, la pintura, hasta los cosméticos de las mujeres. Y no solo eso, pensemos que cuando sube o baja la gasolina, los precios de los alimentos que nos comemos también van a variar.
De ese líquido oscuro depende que comamos baratico y bastantico o carito y muy poquito. Es que el petróleo es el alma de esta sociedad. Lástima que tengamos el alma así de negra. Bueno, pero volvamos a lo que pasó ayer. A ver, el barril de WTI empezó vendiéndose a $17, pero conforme pasó el tiempo su precio cayó tanto que los productores ofrecían hasta $37 para quien quisiera llevarse uno. Bueno, la razón, pues nada más y nada menos que el impacto negativo que ha tenido el coronavirus en la demanda global del petróleo. Obviamente porque la gente ha dejado de viajar y de usar coche y que el tráfico de mercancías se ha visto también reducido. Y además de eso, una cosa llamada contratos a futuro, o sea, la forma en la que se compra esta vaina. Una es la física, en la que se vende el barril al momento, y la otra es la futura, o sea, un contrato para adquirir barriles en una fecha y precio determinados. Usualmente cuando llega esta fecha de vencimiento, las empresas que necesitan el petróleo físico hacen una oferta para quedarse con los contratos. El tema es que el último día para hacer business con estos contratos era ayer, pero como la demanda era tan poquita, nadie quiso comprarlos, y esto hizo que saliera más barato pagarle a los compradores que seguir almacenando los barriles, pues ya no hay espacio en donde tenerlos. El barril WTI terminó valiendo $11 y hubo ofertas incluso de solo $2. Ojo pues, $2 más barato que un almuerzo ejecutivo con sopa, y si el lugar es chévere, hasta con postre. Ya en redes sociales están diciendo que el nombre cambió de WTI, West Texas Intermediate, a WTF, oh, what the fuck. Estos datos fueron redactados con información de telocuento.com. En realidad es un golpe a la economía colombiana. Colombia queda en una difícil situación con el desplome de este crudo, porque se había convertido en una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país en las últimas 2 décadas. Y también hay que ver que con la abrupta caída del peso colombiano el mes pasado, ahora en marzo, el panorama no es muy alentador. En realidad es un momento complejo para el presidente Duque, ya que no tenía tampoco pues una muy buena aprobación en las encuestas, y teniendo pues en cuenta también que en enero aumentó el desempleo en la nación, pues es un panorama no muy alentador para el mandatario. No, y no solamente en el modelo extractivista, sino también en nuestros modelos de transporte, en las ciudades, los combustibles fósiles dependientes que somos, y por supuesto el modelo económico que en este momento rige al mundo, que es el capitalismo. Claro que lo que nos está enseñando esta cuarentena es que, juepucha, de pronto tenemos que cooperar más, colaborar más, que no todo sea una competencia y la ley del más fuerte por lo que genera más dinero. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. What, baby? Here we go. We gon' rise, turn the thermostat to hot. Move units on the block, weigh the scales till they drop. I'm trying to reach that first million, blow from there and build a house for my moms on the hill, no more stress. Listen, when I eat, keep it strictly for the streets, representing PGB. And speaking of me, I'm a hungry MC, a product of the pit, these iceberg streets. So I keep manifesting till God come get me. Until then, we gon' move up. We got all these haters beaming at us. We got money, hungry chicken heads plucking at us. Messiah, takes you higher through the clouds. Sound you hear now comes straight from the underground. Messiah, takes you higher through the clouds. Sound you hear now comes straight from the underground. One time after time after time, people in my. One time after time after time. Yo, we drop it when it's hot, when the fiends is on the block. For sure we won't stop living that life like I make it take flight. We got rules, ghetto schools, and tools for the beef, for them ill cats and these stronger habitats. We ain't having that. Cause it ain't where you're from, it's where you're at. Nigga, we on the road to the riches. So fuck these money hungry bitches trying to ride on the switches. And these bitches trying to get the dishes washed in the kitchen. You need to stop that before you drift up in the way.
Yo, back up on the block, getting locked down and shot down. New York to LA, Pittsburgh and Y-Town. At the wrong end of police rounds. That's why me and my people are rocking street sounds. 808s banging, the streets be slanging. My CDs I'm hanging with peeps who need me in my slang as they reaching for the rope where the crackers used to hang them. But I give them hope, we all be in the same boat. The have-nots getting freedom is a fucking joke from the have-gots. Got a lot of other shit I wrote on the subject. This ain't no democracy, it's a republic. I'm betting that you wanna change subjects, but I'ma tell you anyway, so yo, fuck it. We all poor people at the end of the day in disarray as we see our freedom flee now, up and away. Takes you higher through the clouds. Sound you hear now come straight from the underground. Takes you higher through the clouds. Sound you hear now come straight from the underground. Takes you higher through the clouds. Sound you hear now come straight from the underground. Takes you higher through the clouds. Sound you hear now come straight from the underground. Suena a esta hora para ustedes en La Voz de las Estrellas y también en diferido las notas de Up and Away de DJ Def Chat, nuestra canción del día de hoy. Continuamos en Morada Noticias en nuestro episodio del martes 21 de abril de 2020. Un día como hoy les contamos que por decreto presidencial la cuarentena obligatoria se extiende hasta el 11 de mayo. También que hubo enfrentamientos ayer entre Población Civil y ESMAD en la vía al mar, cerca del túnel de Occidente, pues porque la comunidad de Vallejuelos en la Comuna 7 y también del barrio Olaya Herrera están pasando hambre. Dicen que no les llegan las ayudas y por eso bloquearon esta vía donde la fuerza pública hizo presencia y también la Personería de Medellín. También les contamos qué está pasando con las ARL en el país, esas aseguradoras de riesgos laborales que no están entregándoles los equipos de protección al personal de la salud. También les contamos que FENALCO propone aplazar la celebración del Día de la Madre más como una fecha comercial, pero pues yo no creo específicamente que los colombianos dejen de celebrarlo ese segundo domingo de mayo. Sin embargo, pues la propuesta está para que los comerciantes no queden tan perjudicados. También les hablamos un poco de un documento que parece haber salido del equipo de inclusión social de la Alcaldía de Medellín que planteaba la posibilidad de conversaciones con miembros de grupos ilegales para poder repartir ayudas humanitarias en los barrios periféricos de Medellín. Esto, por supuesto, lo desmienten las fuentes oficiales, pero hablamos y conversamos un poco de que esto puede ser posible porque es algo que se ha presentado en administraciones anteriores y que sabemos que las bandas ejercen cierto tipo de poder y legitimidad en los territorios. Si quieren escuchar estas historias, estas noticias, además de eso el análisis del gabinete municipal que estamos haciendo de Daniel Quintero, pueden buscar nuestro contenido, nuestro podcast en mixcloud.com/Morada Estéreo y también en @Morada Noticias en Twitter. Ahora le doy paso a nuestro alcalde de la imaginación, Chamán Mori, quien tiene hoy preparada una columna de la helicópterización de la cultura. Escuchemos de qué se trata. Pajaritos, arbolitas, siquiera votaron por mí, porque conmigo sí hay una vuelta en helicóptero diario. El que se quiera montar en el helicóptero no tiene que tener proyecto, ni un joint venture, ni un certificado de caritativo, ni de innovador, ni nada, simplemente una vueltica en el helicóptero. Mientras vendemos ese hijuepuerca, porque ese hijuepuerca es muy caro, ¿cierto? Dicen que la gasolina, 1.200.000 pesos cada hora, eso es como SM, como dice mi amigo MBA. Y hablando de mi amigo MBA, pues hablemos de mi gabinete. Ustedes saben que mi gabinete está compuesto por 3 personas. Por MBA, muy buen administrador de bares, cantinas y tiendas, ese man no se descuadra. Y ese man es muy bueno para atención al cliente. Y ese man sí hace las cuentas como es y no se le pierde ni un peso. Y Casten Galdolfo, que es como el ideólogo, el de las comunicaciones, el de la publicidad, pero también es el de todo lo territorial. Entonces ese man sí es capaz de hacer un censo él solo. Ese man sí se ha caminado a esta ciudad pues y conoce cada resquicio, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver, bueno, es
qué. Estos son gente experimentada. A mí, pucha, los jóvenes que estén haciendo arte y que se estén queriendo y no de qué, que va a amargar uno a un joven dándole una cartera, qué pereza. Entonces sí hay que ponerle ojo a mi otro compañero, la alcaldía diurna. Yo me uno aquí a Morada Noticias como para ver, bueno, sí era el mejor gerente de PM, sí era el mejor secretario de Hacienda, sí era el mejor secretario de Gobierno, sí era el mejor director de planeación, o era el que había, o era el que me tocaba poner, o era el que me caía mejor. Y entonces, ¿qué pasa con la calidad y con los altoparlantes en esta ciudad? ¿Qué pasa con que le pongan a uno bien duro una misa y lo hagan meterse a uno una misa a la que no quiere, o le pongan arriba un helicóptero, 40 segunditos, pero escucha la música que uno no quiere? ¿Qué pasa con el DJ? Y con que es que esto va para estas fundaciones, no sé qué. Bueno, un consejito a Dani Quintero, a mi alcalde de La Realidad y Diurno. Hay que explicarle bien las cosas a la gente. Y cuando la gente tiene una crítica, primero, pillarse si no está haciendo las cosas mal. Segundo, si no lo entendieron. Y de tercero, ver cómo separar, pues qué malas intenciones hay. Sí, los políticos son jodidos y son muy caníbales, pero no toda la ciudadanía le jalamos a eso. Agradezcan, digamos, esta alcaldía de la imaginación, esta alcaldía clandestina, porque todos esos edificios que están subutilizados, teatros, museos, los voy a abrir y los voy a transportar con toda seguridad, con ese cuento del pico y cédula, que con eso Castellana Golfo no se enreda. Eso sí, no va a ser una comunicación así enredada. El día que tengan el pico y cédula, se pueden ir para allá, cambiar un mes o 15 días de residencias, están muy estrechos, sobre todo para el tema de los adolescentes que están mamados de una tía o de una abuela, o que están muy aburridos, y yo no voy a ahorrar en nada. Eso sí, vamos a buscar la forma de fortalecer las tiendecitas, de ponerle todo el equipamiento así como si fueran esos médicos, así que llegan a una pandemia, como en esas películas de zombie. Así vamos a tener los tenderos y vamos a repartir comida bien, porque no, con hambre sí no aguanta nada. Y vamos también a repartir los trajes que haga falta y no nos vamos a acosar. O sea, aquí es sin acosarnos, sin pararle bola al FMI, porque es que el sistema está cambiando, este sistema está cambiando y vamos a aprovechar para que sea un sistema económico más pum, de jugar tanto al miedo, a la crisis, al ahorro, a que pille la bolsa. Ese cuentecito, esa ficción a mí ya no me cala. Conociendo el gabinete de chamán, me parece genial que Morada esté presentando y haciendo pues un análisis de las personas que conforman la alcaldía de Daniel Quintero. Yo la verdad soy de Barbosa y las decisiones políticas de Medellín poco me afectaban hasta que me tocó correr en la universidad. Bueno, de correr se corre casi siempre, pero con la sorpresa de que el SMAT entre como si nada, ¿cierto? Y en realidad, por otro lado, también apoyo a Chamán porque más que un espectáculo como se pretendía dar en la ciudad, sí, bueno, se sabe que no eran recursos públicos, pero como alcalde me satisface pues a mí más informar que suplí las necesidades básicas de la comunidad, y más en este momento que en diferentes barrios se han presentado manifestaciones por falta de comida, que decir, ve, qué rico, un helicóptero a presentar un show. Bah, en realidad tenemos que pensar muy bien cuáles son las prioridades. Sí, eso de que uno con hambre no aguanta nada es cierto, y creo que el punto a focalizar de toda esta situación por parte del Estado, por parte de la administración, es realmente cumplir con las garantías que necesitan las comunidades de Medellín, muchas personas de Medellín vulnerables, esos que movilizaron, por ejemplo, el concejal Duque a proponer Medellín sin hambre, porque son las personas vulnerables las que sin duda van a terminar mucho más atropelladas por esta situación tan difícil. Y sobre el asunto del helicóptero y del concierto, pues es que es una vaina de civismo básica. No tiene por qué obligar a toda una ciudadanía a escuchar un concierto que no le gusta. Sí, está muy bien, a quienes les gusta ese asunto, pero qué tan importante y qué tan necesario es esos recursos que se iban a invertir en el concierto, qué tanto se podrían haber usado o se pueden todavía usar
para una ayuda directa real. Y a mí me resultaba muy triste que uno de los artistas de ese concierto haya terminado en un caprichito horrible como si fuera un niño. No, bacana, es que no te debemos nada. Muy bacana la iniciativa, pero, pero a ver, hombre, pues, si tanto quieres ayudar, donar los recursos directamente, donar un mercado, ponete a la disposición de la gente. Eso es así de sencillo. Y hablando de show, yo no solamente pienso en ese concierto sobre Medellín en el aire, sino también en el show que la semana pasada quisieron hacer con, ay sí, vamos a fabricar un montón de ventiladores mecánicos para los pacientes de UCI hechos aquí en Antioquia, Made in Medellín, somos los mejores, los paisas pujantes, los de las mejores ideas, sin autorización del INVIMA, autorización que hoy martes, casi una semana después de que la alcaldía intentó vendernos esa noticia, pues no han entregado. Y eso también es show. Necesitamos contundentemente información clara, explícita y medidas urgentes para la población medellinense. Tiempo de darle paso a nuestra influencer que siempre cierra con broche de oro nuestras emisiones de los martes, @Catabús en Instagram con su columna Geek y Gamer. Hola, hola. El mercado de los videojuegos se ha convertido en el sector más exitoso en ventas durante estos días de confinamiento. Ha crecido de manera exponencial el número de ventas para esta industria debido a que hay que quedarse en casa. Muchas personas, como lo hemos conversado en esta nota de radio, han desempolvado el smartphone, la tablet y alguna consola que tenían guardada para poder disfrutar con su familia, niños jóvenes y hasta ellos mismos, adultos, durante estos días. La mayoría de países entraron en cuarentena desde el 17 de marzo. El aumento de ventas es del 180%. Se aplica a países como España, Italia y muchos países de Sudamérica. Twitch, como ya lo hemos comentado, es la plataforma de streaming con más vistas históricas a nivel de conexión en el mundo. Pero lo preocupante es qué pasará con los videojuegos después de la cuarentena. Una de las industrias que se verá bastante afectada es la industria de desarrollos de videojuegos africana. Los africanos solo tienen la oportunidad de mostrarse en la escena internacional en eventos importantes de videojuegos, como el tan mencionado en español E3, que fue cancelado. Lamentable este punto para estos programadores y desarrolladores. En países donde la cuarentena inició bastante tarde, hoy se está batiendo récord en ventas. Países como Colombia, Italia, España, que desde el 17 de marzo aproximadamente están en confinamiento, las ventas han aumentado, pero mi pregunta es, ¿será que para Navidad tendremos el mismo dinero y las ventas van a mostrar resultados positivos? Ahí les dejo ese dato. Otra de las grandes preocupaciones que he tenido la oportunidad de investigar es que muchas personas no quieren volver a gimnasios, pues han encontrado que ejercitarse desde casa de manera virtual puede ser mucho más tranquilo. A muchas personas no les gusta hacer ejercicio delante de los demás. Otro dato para pensar, se aumenta el nivel de entrenadores virtuales, pero ¿bajará el físico? El tiempo que dedican las personas nuevas a jugar videojuegos crece indiscutiblemente. Eso indica también nuevos gamer adictos. Ahí están posiciones positivas, posiciones negativas tras el confinamiento. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabús en Instagram. Gracias @Catabús y gracias a ustedes oyentes por escuchar y compartir Morada Noticias. Mañana nos escuchamos con más historias. Y recuerden, si ustedes tienen algo que contarnos de sus barrios, escríbanos por favor al 350-666-8436. Feliz día para todos.
Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.